que yo sé. But I love Colombia. Pero amo a Colombia. I was I was here 3 times last year for about 6 weeks. Yo estaba aquí hace 3 veces por las siguientes semanas. Because God is doing something special in Colombia. Porque Dios está haciendo algo muy especial en Colombia. God is using the church to transform Colombia. Dios está usando a la iglesia para que transforme a Colombia. To transform men, Para transformar al hombre, their hearts, su corazón, their minds, su mente, but to transform all of Colombia. para transformar a toda Colombia. The families, Las familias, the businesses, los negocios, the la educational educación y las institutions, instituciones, the economic institutions, las instituciones económicas and the governmental institutions. y las instituciones gubernamentales. And in fact, that's my topic for you this morning. De hecho, ese es mi tema para esta mañana. On God's call to us to bring change to government. Dios nos llamó para hacer un cambio en el gobierno. I have some slides Tengo unos PowerPoints that are most in Spanish, some are in English, que están algunos en español y otros en inglés. and I hope they will work, Y espero que sirvan. and I hope my remote will work as well. Y esperemos que mi control remoto sirva también. Ah, very good. Sí, muy bien. Now, as I mentioned, my topic is why Christians should be involved in government. Como les mencioné, mi tema es acerca de por qué los cristianos deben estar envueltos en el gobierno. Now, there are many Christians today Ahora hay muchos cristianos hoy en día who think Christians shouldn't be involved in government at all. que piensan que los cristianos no deberían estar envueltos en el gobierno. It's a dirty place. Es un lugar sucio, There are a lot of corrupt people there. hay muchos corruptos allá And we should be about the important work of converting individuals. y nosotros somos los que deberíamos convertir a esos individuos. Now, certainly there are corrupt people in government. Ahora sí, es verdad, hay muchos corruptos en el gobierno. And yes, we should be about the very important work of calling individuals into relationship with God. Y es verdad, nuestra primera responsabilidad es de traer a los individuos a volverse a Dios. But I'm here to submit to you Pero yo te vengo a traer algo, that it's not only just okay for God's people to be involved in que government, no es simplemente que está bien que los cristianos entren al gobierno, but it is our duty. sino que es nuestra obligación. And it is a commandment of God for His people to influence government. Sino que es un mandamiento de parte de Dios para que nosotros entremos al gobierno. And in fact, for God's people to fulfill the original mission He gave us, we must be involved in government. De hecho, para que los cristianos podamos completar ese mandamiento, debemos entrar al gobierno como cristianos. Now, in Genesis chapter 1, Ahora, en Génesis capítulo 1, we read about God's original creation of man and woman. nosotros encontramos ahí el propósito principal que Dios le dio en Génesis al hombre. And after God created men in His image, Después de que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, as Genesis 1:26 through 28 tells us, como en Génesis 26 y 28 dice, He created male and female, Él creó el hombre y a la mujer, joined them together in the family, que se juntaran como familia, and He gave them a mission. y les dio una misión. We call that the Creation Commission. Les llamó la creación, la misión de la creación, es como He lo que told them llamamos. to be fruitful, Les dijo, sean fructíferos, multiply, multiplíquense, fill the earth, llenen el mundo, rule over the earth. juzguen el mundo, estén ahí para llenarlo. Part of our original mission Entonces nuestra
parte de nuestro principal propósito was to govern God's creation. era para gobernar sobre la creación. Government is part of our original mission. El gobierno es parte de nuestra misión. We are to govern for God. Nosotros necesitamos gobernar para Dios. Our own life, Nuestra propia vida, in our family, nuestra familia, but in all of the creation. pero toda la creación. We have to be involved in government today in order to fulfill Nosotros this mission. tenemos que involucrarnos con el gobierno también para cumplir nuestro propósito. Now we know that when man fell and disobeyed God, Ahora nosotros sabemos que cuando el hombre desobedeció a Dios, then this original mission to govern was changed esa primera propósito cambió in the sense of what the civil government was supposed to do. Ahora el gobierno lo que debía hacer, eso cambió. Because before man fell, there was no sin. Porque antes de que el hombre fallara, no había pecado, There is no murder, no había muerte, no theft. no había muerte. So we did not have to fear our neighbor from stealing our life or property. Entonces nosotros no teníamos que temerle a nuestro vecino porque nos fuera a hacer algo. But when man fell, Cuando el hombre cayó, evil came into the world. el diablo vino al mundo. We know, remember, Cain killed Abel. Acuérdense de que Pastor. Cain killed Abel. When Cain killed Abel. Ya, entonces cuando Caín mató a Abel y estuvo ahí involucrado con lo del mal. And God came down and handled that matter of justice. Entonces Dios viene al mundo y trae la justicia. But after the flood, Pero antes de que eso pasara, God decided he no longer would directly handle matters of justice, Él iba a dirigir la justicia but he gave that authority to man. y Él le dio esa autoridad al hombre. In Genesis 9:6, En Génesis 9:6, God gave this commission to Noah and his family. Dios le da esta misión, esta comisión a Noé y a su familia. He reiterated that mission he gave to Adam and Eve. Él les volvió a dar la comisión que le había dado a Adán y a Eva. Be fruitful, Sean fructíferos, multiply, multiplíquense, fill the earth. llenen el mundo. But he also then told him, if man sheds man's blood, Pero entonces si el hombre pisotea la sangre de otro hombre, then by man his blood shall be shed. entonces la sangre de ese hombre tiene que también ser pisoteada. He was giving man the authority to handle matters of justice. Dios le estaba dando la autoridad al hombre de tener la justicia por sus manos. So civil government took on this new aspect of its purpose, Entonces el gobierno civil tiene que saber estos aspectos en la vida, to punish evildoers que tienen que tener el poder de sacar los que están haciendo lo malo and protect the righteous. y proteger a los buenos, a los justos. And as we'll see, this is what Paul and Peter taught in the New Testament. Eso fue lo que Pablo y Pedro dijeron en el Nuevo And Testamento. so civil government is a divine institution. El gobierno civil es una institución divina. God created it for our good Dios lo creó para nuestro bien and to help us fulfill our purpose. y para ayudarnos a completar nuestro propósito. Now, when we look at God's people in the Old Testament, Ahora, cuando vemos a la gente en el Antiguo Testamento, we certainly see that they were involved in government. lo que vemos es que ellos se envolvían, ellos se metían en el gobierno. God gave ancient Israel civil laws and principles to live by. Dios les dio leyes y principios para que se envolvieran y se involucraran en esos principios. We see judges, they were operating in civil government. Nosotros vemos jueces que ellos trabajaban en el gobierno civil Kings were civil leaders. y vemos a los líderes civiles ahí en la Biblia.
We see Moses, the great lawgiver, was certainly involved in government. Nosotros vemos a Moisés que él estaba muy involucrado con la ley. In fact, Moses wrote civil laws that had been the foundation of Western civilization. De hecho, Moisés, él ayudó a que se fueran escritas las leyes. He organized the government based upon biblical foundation. Él organizó las leyes basadas en principios bíblicos. Now, I understand next month in March you have elections. Ahora yo sé que en marzo Here in Colombia. ustedes van a tener elecciones en Colombia. Is that correct? ¿Es cierto? You are voting. Well, Bueno, that's way back in ancient Israel. imagínense que en el antiguo Israel, Moses revealed to the people that God wanted them to choose their rulers. imagínense que Dios le mostró a Moisés quiénes debían ser los In líderes. Exodus chapter 18 En Éxodo capítulo 18 and Deuteronomy 1. y en Deuteronomio primero, 1. Moses told the people to choose from among yourselves. Moisés les dijo a ellos que eligieran más allá de ellos mismos, Wise men, muy inteligentemente, those who fear sabiamente, que temieran a Dios. so he instituted election of representatives Entonces él fue el que instituyó las elecciones and many other things. y muchas otras cosas. So certainly God's people in the Old Testament were involved in government. Entonces la gente en el Antiguo Testamento se envolvía en el gobierno. But some people say, well, yes, maybe back then they did, but not now in the new covenant. We shouldn't be involved in government. Mucha gente hoy en día dice, sí, pero eso era el Antiguo Testamento, hoy en día las cosas son diferentes, yo no creo. But Jesus taught many civil teachings. Pero Jesús dio muchas enseñanzas acerca del conocimiento del gobierno civil. We usually don't think of Jesus teaching about government, but he did many times. Nosotros a veces pensamos que Jesús no enseñó nada acerca del gobierno, pero Jesús enseñó mucho acerca del gobierno. Now, I don't have time to explain these in detail, Ahora no tengo mucho tiempo para explicar todo esto en detalle, but in many of the books that I've written, pero en muchos de los libros que yo I explain escribí, this more. yo escribo acerca de esto. Now, many of these books I have in Spanish, Ahora muchos de estos los tengo en español. available on a little zip disk you can, put into your computer and read. Ahora tengo esta USB y también los vendemos ahí. Bueno, están en español y los puedes leer. So these are some of the books available in Spanish. Tengo Liberating mis the libros en Nations, español y han estado por muchas naciones Search of Democracy, acerca de la democracia, Crime and Punishment, crimen y punishment, okay. yeah. Watchmen on the Walls. Mirando a través de las paredes. So if you'd like, today Así after que si church, quieres después del culto, después de la iglesia, you can get a copy puedes that tener has una copia. 6 books, Tengo 6 libros 4 different articles, de diferentes artículos. many PowerPoint presentations Tengo muchos PowerPoints y in presentaciones Spanish. en español. And this only costs Y 35,000 solo vale pesos. 35,000 pesos. That's very cheap. Es muy barato y te doy la So if USB. you want to read more about Jesus' teachings, Entonces, si quieres aprender sobre esto, sobre lo que Jesús te enseñó, I'll encourage you to pick that up. consíguelos. But Jesus taught that Jesús God created and is sovereign over all government. Habló de que Dios es soberano sobre todos los gobiernos. And you can read that in Matthew 28 Y and puedes John leerlo 19. en Mateo 10, 30, 31 y Juan 19, 11. Jesus also taught the supreme value of all persons over the state. Dios habló acerca de cómo era el rol de las personas en los estados, en los He gobiernos. taught the state, that is civil government, is not sovereign over men.
Él estaba hablando acerca de cómo los seres humanos podemos estar sobre los gobiernos. but that government exists to serve man. Pero ese gobierno que está regido por seres humanos está para servirnos a los seres humanos, al hombre. Man does not exist to serve the state. El hombre no existe para servir al Estado. Jesus Disculpa. also taught sovereign jurisdictions and separation of institutions. Jesús habla acerca de la separación de las instituciones. In just a minute, I'm going to explain that. Ya that les in voy a more explicar detail. eso en más detalle. Jesus taught a fourth teaching is that citizens are to contribute, support, and submit to limited government. Jesús habló acerca de cómo los ciudadanos deben contribuir y someterse al gobierno. Jesus taught that government leaders are to be public servants. Él habló sobre que el gobierno, los líderes del gobierno son los que tienen que ser los sirvientes públicos. And he taught that we have a duty to resist and protest tyrannical government. Nosotros tenemos la obligación de protestar y de salir adelante para levantar un buen gobierno. Now, we could take a lot of time explaining each one of these. Ahora yo puedo tomarme un montón de tiempo explicándoles uno por uno, cada uno de ellos. But we don't have time for that, so I'm going to just mention a couple of these in more detail. Entonces solamente les voy a mencionar unos poquitos en detalle. And this idea of sovereign jurisdictions and separation of institutions. Les voy a hablar acerca de la soberanía y de las instituciones públicas. This is the very important idea of limited government. Entonces esta es la idea más importante de cómo ustedes pueden limitar a un gobierno. Now, Jesus taught this in that message that's familiar to you from Matthew 22. Ahora Jesús habló de esto en Mateo 22. Now, you remember the Pharisees came to Jesus once and were trying to trick him. Ahora acuérdense de que los fariseos llegaron y trataron como de hacerle un truco a Jesús. And they asked him, is it lawful to give a poll tax to Caesar or not? Y ellos le preguntaron, ¿es lícito darle un impuesto a César o no? And Jesus then told them, well, Y Jesús les dijo, bueno, show me the coin used for the poll tax. muéstrame la moneda donde se muestra la cara de César. And they would have showed him a coin Y that les looks like mostraron this. una moneda como esta. This is a piece of money that has a image of Caesar on it. Esta es el pedazo de moneda que muestra la imagen de César. Of course, Caesar was the ruler of all the Roman Empire. Porque César era como el gobernante de todo el imperio. And then he asked them, whose is this image? Y él les dijo, ¿de quién es esta imagen? And they said, Caesar's. Y ellos dijeron, de César. And then he told them, then render to Caesar the things that are Caesar's, Entonces Jesús les dijo, entonces denle al César lo que es del César and to God the things that are God. y la moneda de Dios lo que es de Dios a Dios. Now, this was an astounding teaching. Ahora esto fue una impresionante enseñanza. Jesus declared that Caesar's power, or authority, Jesús declaró que el poder y la autoridad de César, and hence, see, Caesar represented the state, civil government. como César representaba al Estado, He was declaring that his authority was limited. él estaba diciendo la autoridad de César es limitada. Now, you have to put yourself in the mindset of mankind at this time in history. Entonces ahora colóquense en la mente de estas personas en este tiempo, en esta historia. Pónganse en los zapatos de ellos. Caesar saw himself as God on earth. César se creía Dios en la tierra. To Caesar, everything was under his authority.
Para César todo el mundo tenía que arrodillarse delante de él. He was in charge of government, Él estaba encargado del gobierno, education, de la educación, economics, de la economía, family, de la familia, business, de los negocios, religion. de la religión. He thought, Él pensó, Él pensó, yo soy la autoridad final sobre todas las cosas. Nothing does not come under my domain. Nada puede irse fuera de mi dominio. But here was this carpenter Pero llegó este carpintero on the outskirts of the Roman Empire fuera del dominio romano who was declaring, que declaró, Caesar, César, you do have a legitimate function. sí, tú tienes una función. See, he said, render to Caesar what belongs to Caesar. Nosotros tenemos que, sí, darle las cosas de He César was giving a César. legitimacy to civil government. Sí, él estaba dando una autoridad legítima a César, Acknowledging it's a divine institution of God. sabiendo que era una institución divina por parte de Dios. But he didn't stop there. Pero él no paró ahí. He said, but Pero, él dijo, pero render to God denle a Dios what belongs to God. lo que le pertenece a Dios. He was declaring their areas of life Él declaró las áreas de la vida completely outside the jurisdiction of Caesar. totalmente fuera del poder de César. That he had no business being involved in at all. Él no tenía ninguna autoridad sobre esto. Now, whose image is on that coin? Ahora, ¿de quién es la imagen de esa moneda? Caesar's, right? César, ¿verdad? So Jesus is saying, all right, we can take money, Ahora Jesús dijo, podemos tomar dinero, which many times have leaders' images on it, que muchas veces tiene las And- imágenes de muchos líderes, ¿no? give that money, pay taxes to government Ahora paguen sus obligaciones, ¿cierto? Al gobierno, for it to fulfill its legitimate function. para darles una legítima autoridad al gobierno. But Pero, whose image is stamped on each one of us? pero ¿cuál es la imagen que está puesta en tu frente? Are we created in the image of Caesar? ¿Estamos hechos a la imagen y semejanza de César? Is Caesar engraved on us? ¿Es César el que nos puso ese sello? No, we are created No, in the nosotros image fuimos of God. creados a la imagen y semejanza de Dios. We belong to Him. Nosotros le pertenecemos a Dios. Our worship, Nuestra adoración, the communication of ideas, la comunicación de ideas, the education of our children, la educación de nuestros hijos, the fulfillment of our vocation and calling in the earth nuestro llamado en la tierra, does not belong to civil government. no le pertenece al gobierno, It belongs to God. le pertenece a Dios. Jesus declared government has no business being involved in those areas. Jesús declaró que el gobierno no tenía ninguna autoridad de envolverse y meterse en nuestras vidas. Now this was an earth-shaking teaching at that time in history. Ahora, en esta época de la historia fue un momento en el que les sacudió la tierra. All governments Jesús les sacudió In el all gobierno. nations. Jesús sacudió las thought naciones. that they were the ultimate authority in the earth. Que Dios era la autoridad suprema en la tierra. Whatever they said went. Lo que quisieran que dijeran, listo, ganan. But Jesus Pero taught Jesús an idea dio la idea that would transform the world. de que iba a transformar el mundo. Pagan civil leaders Los paganos, los líderes paganos, still think today siguen pensando that they are the ultimate authority. que ellos creen que son la autoridad. All things come under their dominion, they Ellos believe. piensan que todo tiene que ir bajo el dominio de ellos. But Christ has taught otherwise. Pero Cristo dijo otra cosa. Now, this gentleman, Ahora este hombre, Lord Acton, Lord Acton, was a governmental and political leader in England in the 19th century. era un líder político en Irlanda en una época atrás.
He's the guy who said power corrupts. Él dijo, el poder corrompe. Thank you, Pastor. And absolute power corrupts absolutely. Y todo el poder absoluto. Can you say it again? Sorry, Pastor. Corrompe absolutamente. Exacto. So power corrupts, absolute power corrupts absolutely. And so he was in referencing this passage of scripture we just read. Entonces él estaba diciendo este pedazo de la palabra que estábamos leyendo. He said when Christ said, render to Caesar the things that are Caesar's, Él estaba diciendo, denle a César lo que es del César and to God the things that are God's. y a Dios las cosas que son de Dios. He gave to the state a legitimacy it never had before. Entonces él estaba dando este estamento legislatorio, estaba diciendo esto. So he affirmed what we said, government's a divine institution. Entonces él estaba diciendo lo mismo que Jesús, el gobierno es una institución divina. But he also set bounds to it. Pero él también dijo y puso unos estándares sobre That eso, up to that time had never been acknowledged. que nunca nadie en ese tiempo había tocado. And he not only taught this new idea, Y él no solamente dijo esta idea, but he revealed the instrument by which this new idea would be carried forth. sino que él dijo que esta idea también iba a ser algo más grande, o sea, era un proceso más grande. So to limit the power of the state, Entonces, para limitar el poder del Estado, it was not just it didn't just remain in the realm of philosophers who would talk about it, no era simplemente la cantidad de filósofos que hablaban acerca de esto, but as Acton said, pero él dijo, it became the perpetual charge of a universal church. esto viene como el perpetuo cargo de la Iglesia Universal. He declared that Jesus was saying through this teaching Él estaba diciendo lo que Jesús había declarado a través de esta enseñanza, that he was commissioning the church que él estaba comisionando la iglesia, not just to teach this idea no solamente para enseñar esta idea, of limited government, para limitar el gobierno, but to work to make sure that government function in a limited way. sino para trabajar y para que los gobiernos trabajen en un limitado, un limitante, que tengan un limitante. Now when you read history in the last 2,000 years, Ahora, cuando lees la historia a partir de hace 200 años, I give a brief overview of this in this book, yo Liberating te the doy un Nations. poco de más de esta visión en este libro de Liberating the Nations. We see that where biblical Christianity has gone, Nosotros podemos ver cómo el cristianismo bíblico ha ido, these teachings of Jesus todas las enseñanzas de Jesús have also led to action of God's people han llevado a la acción a la iglesia, a la gente de Dios, to restrict government from doing what it shouldn't do, para restringir al gobierno a lo que no deberían estar haciendo, to change governments, para cambiar los to gobiernos, get godly people there para llevar a la gente de Dios who will- allá, who will exercise limited authority. para ejercitar el gobierno limitado. This is how government has ceased to be a tyrant Así es como debería estar funcionando el gobierno and become a servant of the people. y venir a ser un sirviente de las personas, a ser un comisionado de las personas. We have many examples in history Ahora nosotros tenemos muchos ejemplos en la historia of what happens when government abuses its authority. de lo que pasa cuando el gobierno abusa de su autoridad. Today we have the Korean Peninsula as a perfect Ahora example. tenemos la península coreana. You might have seen, this is on the left is De an pronto image ya lo han visto, pero en la parte de la derecha de la of imagen, North and South Korea del from norte y el taken sur de at Corea, night by a satellite. como ellos se tomaron el país. You can see in the southern part Puedes ver en la parte del sur that there's lights everywhere. que hay muchas luces, But look in the north, pero mira al norte, it's completely dark. está oscuro. Now,
for centuries, the Korean people had a common history. Por muchos tiempos, por muchas épocas, Common history. ellos vinieron en la historia. In the late 1800s, missionaries from America went to Korea to preach the gospel. Unos misioneros americanos fueron a predicar el evangelio en esa parte de Corea. Revival broke out in Korea. Vino toda el revival, vino toda el avivamiento ahí. In 1907, a massive revival in Pyongyang, what is now the capital of North Korea, took place. Entonces, si ven, en la capital de Norcorea empezó el avivamiento. But in 1910, the Japanese invaded Korea Pero entonces después vinieron los japoneses, invadieron a Corea and oppressed the people. y empezaron a oprimir a las Those personas. civil leaders did not serve the people. Y entonces los líderes civiles no le sirvieron a la gente, Oppressed the people. sino oprimieron a la At the gente. end of World War II, Y al final de la guerra, the Japanese were kicked out. los japoneses los sacaron de ahí. But there was a political decision for the North to surrender to the communists. Pero entonces los del norte decidieron inclinarse ante los The communist de los Russians. comunistas. And the South surrendered to Americans. Y en el Embraced sur freedom. decidieron conseguir la libertad que traía Cristo a través de los evangelistas americanos que llegaron. Now there was when the Koreans and Chinese invaded the South in 1950, and we fought a war for a few years called the Korean War. Ahora llegó la guerra coreana, en donde llegaron ellos en la parte también, invadieron. At the end of that war, those boundaries in essence were kept the same. Y eso fue lo que pasó, que otra vez empezó la guerra. The North was governed by oppressive leaders. El norte estaba gobernado por opresores líderes. The Kim family. Kim Jong-un, Kim Jong-il. Entonces él está hablando de las familias, Kim who still Jong, rule today. y ellos todavía están liderando ahí hasta el día de hoy. They're like Caesar. Ellos eran como César. We are in charge of everything. Estamos encargados de todo. Our power is not limited. Nuestro poder no está limitado por We have nada. all authority. Tenemos toda la autoridad. The people are oppressed. La gente oprimida, No liberty, no libertad. no freedom. No había libertad. They can't worship God. No podían adorar a Dios. They can't create business. No pueden hacer People are negocios. starving to get La out. gente allá se está muriendo de hambre. But in the South, Pero en el sur, liberty flourished. la libertad se siente. Christians who had been underground for decades, Los cristianos que fueron matados y todo ese proceso que vivieron, began to grow and flourish. ahora crecieron y están floreciendo. Huge churches began to grow. Muchas iglesias están creciendo. The largest church La iglesia más in the grande world en el today mundo hoy is in Seoul, South Korea. es en el sur de Corea. 750,000 people 7.500 millones de personas are part of the church that Dr. Yonggi Cho started. son parte de la iglesia que en Corea se empezó. There are churches all over the South. Esas huge. iglesias son grandes, están en toda Corea, allá en el sur. These Christians started schools. Estos cristianos tienen They started a escuelas, Christian law school. tienen la escuela de leyes, Businesses. tienen They've negocios, gotten involved in civil government. están envueltos en todo el gobierno civil. About 40% of the government of South Korea are Christians 40% de la población coreana es cristiana. who have some knowledge of the teaching of Jesus. Ellos tienen conocimiento de la enseñanza de Jesús, That government has an important function, que el gobierno tiene una importante función, but it is limited. pero está limitada. It's not to get involved in our personal affairs and affairs of training children and business and so many No se other pueden things. meter en nuestras vidas personales, en educar a nuestros hijos, en educar nuestras familias. No pueden, es limitada.
The South has flourished, El sur está floreciendo, where Jesus' teachings donde have influenced. Jesús y la influencia de Jesús está. The North is oppressive. El norte está oprimido. This is one example of what happens when the wicked rule. Este es un ejemplo de lo que pasa cuando los When malos the church tienen el poder. does not restrain the government, Cuando la iglesia no está restringida, the fruit is evil. el fruto, cuando la iglesia está restringida, el fruto es malo. We learn a very important principle from the Korean Peninsula. Aprendimos un muy buen principio de los coreanos. Liberty La libertad produces prosperity. produce prosperidad. The great liberty in the South is what enabled that great prosperity to come. Eso es lo que produce la libertad. But also, we learn that it's Christianity that produces liberty. Ahora creemos también que el cristianismo produce libertad. Christianity was the source Los cristianos tenemos la herramienta of that liberty de in the esa South libertad y ese sonido that has brought such positive change. que trae un cambio positivo. You know, you have an example in a nation right next to you Tú tienes un ejemplo acerca de una nación también al lado tuyo, of what happens. de lo que pasó. I'm not advancing my slide. I don't know why. No está avanzando el PowerPoint. Can you go to the next slide? Si podrías por favor pasar a la siguiente. Well, Yeah, now it should be working. if you can get that to go to the Bueno, next si slide. podrías por favor pasárnosle a la siguiente. Next door, the A la nation siguiente puerta of Venezuela vamos offers a hablar de another Venezuela, example que es un ejemplo of what happens de lo que pasa when government leaders don't see their power is limited. cuando los gobernantes no saben que tienen un límite. In 1999, Hugo Chavez En 1992 Hugo Chávez was elected president fue elegido como presidente, by promising the people, prometiéndole a la gente: elect me elíjanme and I will give you stuff. y yo te regalo cosas. He even promised that to the church. Y les prometieron eso a las iglesias también. And some of the church fell for his promises. Y algunas de las iglesias le creyeron. And for a year or two, Y para el siguiente año, he was able to give stuff out. sí, les estaban dando cosas. But very quickly, Pero rapidito he ran out of other salió people's money. corriendo después del dinero y se les llevó todo. In the year 2001, Y después, en el 2001, Chavez went on TV. Chávez salió en He televisión told the people, y le dijo a la gente: the land la tierra is no longer yours. ya no es tuya. He's speaking of the property. Diciéndole a possession, todo who el owns mundo it. de las He propiedades, de said, las it casas. now belongs to the Dijo: government. y ahora le pertenece al gobierno. Well, this is a pagan idea. Pero esto es una idea This is not pagana. limited government. Esto no está limitado, no es un gobierno The limitado. Bible teaches La private Biblia nos property. enseña sobre las propiedades. After confiscating the land, he began to rule with a heavy hand. Eso es lo que pasa porque ellos sacan su mano fuerte y empiezan a reglamentar. And we see the fruit today. Y ahora vemos el fruto. The people are starving. La gente se está muriendo de The hambre. average Venezuelan has lost about 20 pounds of weight, 10 kilos. 10 kilos. La gente está perdiendo mucho dinero y está perdiendo su peso, están perdiendo peso. There's not enough food for Ya people no hay to eat. comida para la gente. The people are fleeing the country if La they gente can. se está yendo porque tienen que irse, quieren irse de Venezuela. I've met a number and talked to them that have fled and live here in Colombia. Yo tengo un amigo que salió y vino a Colombia. So when governments Cuando el gobierno abuse their power abusa su poder and operate beyond what God intended for them to do, y empiezan a operar en lo que ellos quieren,
fuera de Dios, the outcome is se bad. convierten en malos. Starvation, lack, Se loss of convierten en liberty. malos, empiezan a llevarse la libertad. So it's very important Es muy importante that we fulfill Christ's command to us que nosotros le pongamos nuestro corazón a to Dios make sure that government is performing its legitimate function. para asegurarnos de que nuestro gobierno sepa lo que tiene que hacer y que su poder es limitado. God Dios created individuals in his image, creó individuos en su imagen y semejanza and he created y Él los three creó. divine. There, by the way, it's a grocery store in Miren, Venezuela. esa es, de hecho quiero mostrarles, eso es como se ve en Venezuela, una tienda. Here's the fruit of bad Ese rulers. es el fruto de malos gobernantes. And I know no nation wants this. Ninguna nación quiere esto. Now, this chart represents the biblical conception of society. Este diagrama muestra cómo debe ser la concepción de Dios y cómo es el que debe reglamentar sobre la sociedad. God creates individuals in his image, Dios crea a los individuos en su imagen y and he semejanza creates three divine institutions: y crea tres instituciones: family, church, familia, and state. iglesia y Estado. And the Bible reveals to us Y la Biblia revela a nosotros who God gives authority to do what. a quién Dios le dio la autoridad de hacer cada cosa. God doesn't give authority to civil government to own all the land like Chavez thought. Dios no le dio autoridad al gobierno para que hiciera lo que Chávez hizo con los demás cuadritos. But pagan leaders Pero los líderes paganos will always try to usurp authority. siempre van a intentar de abusar su autoridad. Who will hold them accountable? ¿Quién les llama la atención? ¿A quién le rinden cuentas? Will the pagan leaders hold themselves accountable? Bueno, los paganos le dan cuentas a alguien. Will pagan leaders limit their own authority and Los power? paganos simplemente se dan cuentas a ellos mismos. Well, not at all. Pues no está bien. This is the commission God has given us Esta es la comisión que Dios nos está dando hoy. to limit the power of the state, Limiten el poder del Estado. to render to Caesar what belongs to Denle a Caesar, César lo que es de César, but more importantly to God what belongs to God. pero denle a Dios lo que es de Dios. We are not to give to Caesar Nosotros no estamos hechos para darles a that which César belongs to God. lo que le pertenece a Dios. That is part of our mission. Esa es nuestra misión. Now, Jesus also taught Ahora Jesús también dijo, that government leaders are to be public servants. dijo que los líderes del gobierno deben ser servidores públicos. Luke 22, 25, and 26. Lucas 22, 25, 26. You remember the disciples were arguing among one another. ¿Se acuerdan cuando los discípulos estaban peleando y argumentando unos con otros? Who was going to be the greatest in the ¿Quién va kingdom a of ser el God? grande en el reino de Dios? And Jesus told them, Y Jesús les dijo, he said, you know the rulers of the Gentiles lord it over them. Él les dijo, los líderes deben ser los servidores públicos And their great men exercise authority over them. y que el hombre grande es el que tiene la autoridad sobre ellos. But it's not so among you. Pero no es solamente que él lo pueda hacer solo. Whoever wishes to become great, El que quiere ser grande, in one place it says whoever wishes to become a ruler or el a que quiere governor ser, en otras versiones dice, el que quiere ser el gobernante, el grande, shall be your servant. tiene que ser sirviente primero, tiene que servir. Jesus taught Jesús dijo, civil leaders los líderes civiles are to be public servants. son los sirvientes del gobierno, o sea, de la gente. This is one reason Christians must get involved in government, Esa es la razón por la cual muchos cristianos deberían entrar al gobierno. because it's Christians who will have a heart to serve. Porque son los cristianos los que tenemos el corazón de servir.
And this is what civil government is to do. Y esto es lo que tiene que hacer el gobierno, servir. Governments exist El to gobierno serve existe men. para servir al hombre. We do not exist to serve government leaders. Tú no existes para servirle al gobierno, a los seguidores. But that has been the mentality of leaders from throughout history. Esa es la mentalidad de nuestros gobernadores, que nosotros tenemos que servirle a ellos. Jesus taught the opposite. Jesús dijo lo opuesto. Government is our servant. El gobierno es nuestro sirviente, In fact, nosotros. many nations call their civil leaders servants, our ministers. Muchos estados hoy en día les llaman sirvientes, sí, como ayudadores a sus pueblos. Hoy en día se llaman así. Many nations say their chief leader is a prime minister. Por eso, y ellos ahora se cambian los nombres y se llaman el primer mandatario. And that word minister means servant. Y mandatario significa ser sirviente. Here's another civil teaching of Jesus that transformed the world. Ahora esa es otra enseñanza que Jesús dio para transformar al mundo. And so government leaders have an obligation to serve the people. Entonces el gobierno está para servir a la gente. And if government leaders do not fulfill that function, Y si los gobiernos no sirven y no completan esta función, then we have the obligation to resist them, entonces nosotros tenemos la obligación de resistirlos a ellos, to transform, para transformar, to kick out those bad rulers para sacar a esos malos legisladores and put in rulers who understand that they are a servant, y ponerlos a entender que ellos son sirvientes, the servant of the highest authority, que God son himself, los sirvientes de la más grande autoridad and a servant of the people. y que tienen que servir a la gente. And I want to close just Ahora to give quiero you cerrar one example from the history of my nation. con uno de la historia de mi nación. Now, you may have heard of the first president of the United States, Ahora yo George creo que han Washington. escuchado acerca de mi primer presidente, George Washington, He was really our founding father. nuestro fundador, padre, fundador. Now, George Washington was a Christian man. Ahora él era cristiano. Unfortunately, in America today, in our schools, we don't teach this. Ahora desgraciadamente hoy en día en nuestras escuelas en Estados Unidos no enseñamos esto. Americans are ignorant Estados Unidos de América of son God's hand ignorantes in our history. porque ellos no saben que la mano de Dios estaba en nuestra historia. We know nothing of this. No sabemos nada de esto hoy en día. But Washington was a servant leader. Pero Washington era un sirviente, un líder And sirviente. it was his Christian faith Y él tenía una fe cristiana that enabled him to do what Christ que said, lo ayudó para hacer lo que Cristo quería, to serve the people. servirle a la gente. Now, Washington was the commanding general that fought against the British when we won our independence. Ahora, Washington fue el primero que comenzó a pelear en contra de la independencia. And after the last major battle of the war, when Britain decided we're giving up, you won. Sorry, Pat. After the war ended, Después de que la guerra terminó, it would take almost 2 years to sign the se peace tomó treaty. 2 años para escribir la historia. So Washington kept the army together until the peace treaty was signed. Entonces Washington tomó todos los guerreros, todos los soldados para la guerra. We had won our independence from the greatest military power in the world. Y entonces él consiguió la primera independencia más poderosa en todo el mundo. But we had a lot of challenges. Pero tenemos muchos retos. People weren't sure if we could survive as a new nation. La gente tiene que sobrevivir como una nueva nación. Promises had been made to the troops to pay them money. Entonces hay muchas promesas hoy en día. Les prometen de darles dinero They weren't receiving. y la gente no las recibe. Some people feared other European powers would come in and take over. Ahora hoy en día hay un miedo de que Europa y otros países lleguen acá a nuestros países y que se lleven todo. So
a group of officers came up with a plan to solve the problem. Entonces un grupo de oficiales vinieron a resolver el problema. Their plan was to make George Washington king. Ellos querían hacer que George Washington fuera el rey. Said, we'll make you king. Vamos a hacerte rey. We'll support you as the military. Te vamos a apoyar para que estés You ahí. can come and bring order. Puedes venir y traer el orden. Help set things right. Ayuda a que las cosas vayan en su To lugar make sure we survive. para que sobrevivamos. The people loved George Washington. La gente amaba a George The most Washington, famous man in the world. el hombre más famoso del mundo. Everyone knew he would not abuse his authority. Todo el mundo sabía que él no iba a abusar de su autoridad. So that's why the officers thought this might be a good idea. Entonces los oficiales pensaron, sí, esto puede ser una buena idea. So they wrote him a letter Entonces escribieron una carta and made this suggestion. y escribieron esta sugerencia. We're going to make you king. Vamos a hacerte rey. So he read the letter Y él leyó la carta and he replied. y él la escribió de nuevo, se las And in his devolvió. reply, Y he él said escribió this. esto. Señor, He con said- una mezcla de gran sorpresa y asombro, he leído con atención las opiniones, su sentir que ha sometido a mi detenida lectura. And he went on to say, Y cuando dijo esto, le aseguro, Señor, que nada de lo ocurrido en el transcurso de la guerra me ha causado sensaciones más dolorosas que su información de que existan tales ideas en el ejército, como usted lo ha expresado, y debe ver con aversión detestable y reprender con severidad. so the first thing he did Entonces lo primero que él hizo at the idea of making him king fue, de la idea que le dieron a él de ser was rey, to rebuke the guys. dijo, no, eso no se debe Say, hacer. what do you think we're fighting this war for? ¿Qué les pasa? No vamos a pelear esta guerra de esta manera. It's not to set up kings. No es de subir reyes, It's to get rid of kings. es de salir de reyes. Nothing has been more painful to me than thinking such ideas existed. No hay nada más doloroso para mí que me den estas ideas. But after rebuking the Entonces guys, después de que los reprendió, les dijo que no. then look what this man Miren lo que said. él dijo. No concibo que parte de mi conducta pudo haber animado tal declaración, la cual me parece un gran daño que le pudiera acontecer a mi nación. And go on and read that. Si yo no estoy engañado en el conocimiento de mí mismo, no has podido encontrar una persona a quien estos esquemas sean de mayor desagrado. Wow. So after rebuking the Entonces, guys, después de que los reprendió, the next thing this man did, lo siguiente que él dijo fue, he looked in his own heart. se miró en su propio corazón He said, y dijo, I hope there's nothing I have said or done yo espero que no haya nada que yo haya hecho that would make you think I would want to be king. que te haya hecho pensar que yo quiero ser rey. As far as I know, De hecho, yo lo que I'm sé against the idea more than anyone. es que yo no quiero ser rey, yo soy el que menos quiero eso. Now just imagine Ahora imagínate, today hoy, if we went to your present si tú president, fueras con your tu current president, presidente and we said y there's lots of digamos, problems in Colombia, hay muchos problemas en Colombia but we have a solution. y tenemos una solución. We'll make you king. Te vamos a hacer rey. You'll set everything right, Tú colocas todo bien, solve the problems, arreglas el problemita and we will be much better for it. y vamos a estar mejores. What do you think his response would be? ¿Qué crees que va a decir nuestro presidente? Well, you know, there's many leaders today Tú sabes, hay muchos líderes hoy en día are trying to make themselves que kings. se quieren hacer reyes. Just look at Chavez Mira Chávez and his predecessor today. y mira el que está ahorita con And él. it's true of so many nations of the Y world. muchas naciones en el mundo. They do not understand. Ellos no entienden. They are there to serve. Ellos están ahí para servir. They are there to perform a limited, important function. Ellos están pero con una función limitada.
to protect the righteous. Que necesitan proteger To punish lo real, lo bueno, evildoers. para sacar a los malos And to administer God's justice. y para administrar la justicia de This is what Dios. Paul writes in Romans 13, Eso es lo que dijo Pablo en Romanos verse 13, 1 through 7. verso del 1 al 7, And Peter in 1 Peter 2, y primera de Pedro 2, 13 and 14. del 30 al 14. You can read more about here. Puedes leerlo en mi libro. We have been given, Jesus taught us. Sí, nosotros hemos estado saliendo de los pensamientos de Jesús. It's not just okay to be involved in No es government. simplemente sí, está bien, nos metemos But al gobierno, It is pero our duty. es nuestra It is obligación, a commandment es un mandamiento, because we can never fulfill our mission porque nunca vamos a completar nuestra misión to rule over the earth, para reglamentar sobre la tierra, to be fruitful, para ser fructíferos, para multiplicar, to cause everything to elevate the para Lord, llevar todo a la presencia de Honor Dios, Him. para honrarlo and to advance mankind. y para avanzar. If we don't have godly people Si involved no in tenemos government. gente de parte de Dios que se meta en el gobierno. Now we all have obligations Ahora todos tenemos obligaciones to vote, de votar, to help elect godly de people. ayudar a escoger gente de parte de Dios. Some of you, God may call to run for political office. Algunos de ustedes tienen llamado para entrar a un estamento de oficina política, But all of us pero todos nosotros must study deeply necesitamos estudiar the principles of the profundamente Bible los principios de la Biblia to understand para entender what is the function of cuál government. es la función What de is its Dios, mission? cuál es su misión, How much authority does it have? cuánta autoridad What tenemos, should it do? qué se debe hacer And what is it not supposed y to qué do? no deberíamos estar haciendo. Because if we structure Columbia in accordance with God's precepts, Porque si ponemos a Colombia en la estructura de Dios, there will be great blessing, va a haber gran bendición, great prosperity, prosperidad, great liberty. libertad. And that's what God wants to do in Y eso es Colombia. lo que Dios quiere hacer en Colombia. May I pray for you. Puedo orar por ustedes. Father, Señor, I am thrilled to see what you are doing in Colombia. Señor, yo sé lo que estás haciendo en Colombia. I believe that there is a unique time in the history of Colombia right Yo now sé que hay un momento único para Colombia en este momento. that you are doing something unique. Que tú vas a hacer algo único. You're putting upon the heart of your people Tú estás poniendo el corazón de tu gente an understanding of these things we were talking y about this morning. entendiendo estas cosas que aprendimos esta mañana. That our mission, Que nuestra misión yes, is to see millions of people converted es to ver Christ. millones de personas convertirse en a This Cristo. is where change began, Esto es cuando el cambio comienza in the heart of men and women. en el corazón del hombre y la mujer. And we are to be instruments of Que somos reconciliation instrumentos de and reconciliación ambassadors for Christ. y embajadores de Cristo. But that's not all our mission. Pero esa no es toda nuestra misión. We're also to bring your kingdom to Vamos a earth as traer it is tu in heaven. reino a esta tierra como está en el cielo. We're to govern your creation. Estamos para gobernar tu We're to creación. fulfill those teachings of Christ. Estamos para llevar esos mensajes de Jesús. We're to see that those who govern honor you, the highest authority. Para ver a esos que gobiernan hoy en día, que se sometan ante ti como el Rey, como Dios, And our ministers for good. y administrar nuestra tierra para So bien. show each one of us Muéstranos, Señor, our responsibility. nuestra responsabilidad What you've called us to do in these para que things, nos llames para hacer esta so that we labor, might be faithful servants. para que podamos ser unos buenos sirvientes Have mercy tuyos. on Colombia. Señor, ten misericordia de Raise Colombia. up godly leaders Trae, Señor, sirvientes líderes in de every Dios area of life, en todas las áreas de so nuestras that vidas, your blessing may come. para que bendigan nuestra I nación. ask that you continue to do the mighty work you're accomplishing right Por now. favor, Señor, te pido que sigas haciendo la labor que estás haciendo en Colombia. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Y amén.